debemos llevar a cabo. ¿Sí? Bueno, y respecto a la intervención o qué podemos hacer nosotros como psicólogos, quiero comentarte, psicóloga, que desafortunadamente no solamente nosotros no podemos como intervenir nada más como así, ¿no? Sino que yo considero que debe ser una medida o una intervención integral, ¿sí? Tanto de institucional como de espacios públicos o que tiene que ver con los espacios públicos, ayuntamientos, Estado, pero también con recursos humanos y que ahí ya entraríamos nosotros, ¿sí? En recursos humanos. Por ejemplo, voy a explicar un poco de las fuerzas policiales, lo que se pretende o lo que, digamos, las recomendaciones que se han hecho es que se les destine a las fuerzas policiales mayor presupuesto, un presupuesto suficiente, mejorar sueldos, prestaciones, mayor capacitación también, dotarlos de mayor equipamiento e infraestructura, pero también de estrategias que está relacionado pues con la capacitación, de estrategias del control del delito. ¿Sí? Y espacios públicos tiene que ver con el alumbrado público, el rescate y conservación de parques y espacios públicos también. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, es algo muy importante esto de espacios físicos y del alumbrado público, porque desde la criminología, si no mal recuerdo, hay una teoría que si dice que si una zona tiene un alto índice delictivo, lo que se debe hacer es hacer como una valoración y saber si las luminarias de esas calles o de esas zonas están en buenas condiciones, ¿sí? Porque se parte de ello de que si hay una buena iluminación, si hay una buena rondas de la policía, entonces los índices delictivos van a disminuir. ¿Sí? Y esto también tiene que ver con el siguiente, que es el rescate y conservación de espacios y parques públicos, que a veces se ocupan nada más para reunión, ¿no? A lo mejor de personas que tienden a delinquir. Precisamente para que se ocupe el espacio para el que fue hecho, por ejemplo, los parques, se ocupen para generar deporte, para, no sé, hacer alguna otra actividad, ¿sí? Y que sean zonas seguras, pues también, ¿sí? Y ello me recuerda, por ejemplo, hay una teoría que se llama la teoría de las ventanas rotas, no sé si tú hayas escuchado de eso, de la teoría de las ventanas rotas, ¿no? No que yo. Okay. Bueno, es una teoría que habla de que si un edificio, digamos, en un edificio de los ventanales, ahí se quiebra un ventanal, entonces, pero si inmediatamente se repara, es poco probable que las personas que viven cerca puedan percibir al edificio como descuidado. ¿Sí? Por ejemplo, si un edificio tienes una ventana rota y no se repara inmediatamente, es muy probable que en la siguiente semana o los siguientes días las otras ventanas aparezcan rotas. ¿Por qué? Porque se manda el mensaje de que hay un descuido, hay una despreocupación y que además no hay una consecuencia, no hay una sanción, ¿sí? A quien ha roto una ventana, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con la permisividad también, con la falta de consecuencias y con la percepción de las demás personas de preocupación o descuido de esas zonas, por ejemplo. ¿Sí? Hay otro ejemplo de esta teoría, que es que unos investigadores hicieron un experimento partido en dos, que dejaron un coche, digamos, lujoso, un coche bonito, en una zona pobre de Nueva York, y lo que ellos decían que, pues obviamente el coche iba a ser desvalijado, ¿no? Y efectivamente al poco tiempo lo dejaron ahí estacionado, pero de poco tiempo las ventanas fueron quebradas, las llantas se fueron sustraídas y todo el coche quedó hecho chatarra. Pero después también hicieron el mismo experimento, le pusieron una zona, digamos, rica de California,
y igual dejar un coche en las mismas condiciones y después de un tiempo el coche seguía intacto, ¿no? Y a primera vista se podría decir que la pobreza es la que genera esos actos delincuenciales. Sin embargo, después los investigadores lo que hicieron es quebrar una ventana, ¿sí? Quebrar una ventana de ese coche y esperar a ver qué sucedía. Después de un tiempo, el coche el segundo coche que estuvo en la zona, digamos, rica de California, sufrió las mismas o tuvo el mismo fin que el que tuvo el que se dejó en la zona pobre de Nueva York, ¿sí? Desvalijado, ventanas rotas, y determinaron que tenía que ver precisamente con eso, con el descuido, o sea, que mientras las personas percibían o se dieran cuenta de que había un descuido, alguna despreocupación por algún objeto, por algún espacio, entonces las personas iban no iban a respetarlo, pues, ¿sí? Iban a cometer actos delictivos y que digamos, esa zona, ese objeto, pues no había ninguna consecuencia si alguno de ellos cometía, por ejemplo, le quebraba los vidrios o cometía algún delito, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, el tercer elemento de esta intervención integral que yo creo que debe ser es el recurso humano, que tiene que ver o se puede ser de una manera social o colectiva, pero también individual. ¿Sí? Por ejemplo, de una manera social o colectiva, tiene que ver con programas sociales, ya sea de políticas públicas o generadas de políticas públicas desde el Estado, desde las ciudades, pero también a lo mejor de iniciativas privadas, ¿sí? En donde se trabaje con la reducción del miedo, que estén enfocadas también a la prevención de la violencia. Por ejemplo, igual había un programa precisamente enfocado a la reducción de la violencia o la prevención de la violencia, mejor dicho, con jóvenes, y precisamente tenía que ver con una ONG, que es la UNICEF, y también tenía que ver con una organización privada del estado de Morelos que venían a hacer un pilotaje aquí en Guerrero, ¿sí? En Iguala específicamente. También, por ejemplo, de manera colectiva también se podrían hacer medidas de sensibilización y focalizarlas también a la autoprotección, ¿sí? De manera individual lo que se puede hacer es trabajar técnicas de manejo del miedo, del estrés, de la ansiedad, ¿sí? Y trabajar también con el desarrollo de habilidades socioemocionales y también dotar a las personas con técnicas de regulación emocional. Ok, claro, es un trabajo como lo mencionas, integral, ¿no? Es un trabajo que nos compete a todos y pues bueno, es agradable escuchar que sí conocía de este programa que mencionaste de la UNICEF y es importante recalcar este tipo de trabajos, ¿no? Que se hacen. Bueno, por la pandemia, pues ahorita algunos me parece que están limitados, suspendidos tal vez, pero pues el hecho de que existan es agradable saber, ¿no? Que hay gente que está preocupada por esa situación y yo creo que nosotros también desde nuestra trinchera como ciudadanos, pues ir apoyando, ¿no? En la manera en que educamos a nuestros hijos, estar al pendientes de ellos y nosotros como ciudadanos cuidarnos también entre nosotros, ¿no? Y sobre todo de nosotros mismos. Sí, claro, sí, 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 tienes razón. No sé si se llamaría educación en valores o educación en el respeto a lo mejor también, sí, podría ser. Entonces, sí, eso también tendríamos que trabajar, ¿no? Como sociedad, me imagino, o aquí me surge a lo mejor, ¿no? A través de programas, ¿no? Programas sociales, programas que tengo entendido, por ejemplo, de psicóloga, que algunos programas sociales están enfocados igual a estas pláticas sobre convivencia familiar, como que últimamente se hace como esa triangulación o ese cadeneo, ¿sí? Por ejemplo, algunos programas sociales están enfocados a sí la ayuda, digamos, económica, pero también un compromiso en donde las personas, en este caso creo que madres de familia, tienen que asistir a algunas pláticas, ¿no? Y esas pláticas lo que se hace es enfocarse en eliminación de prevención de la violencia, identificación de la violencia, educación en valores también.
Sin embargo, considero que a lo mejor todavía estamos como totalmente desarticulados y faltaría esa articulación. ¿Sí? Faltaría como esa articulación para que no cada quien ande por disperso, ¿no? Y podamos realmente construir un objetivo común y llegar a una meta en conjunto. Claro, yo creo que muchas veces creen que con una plática, ¿no? Pueden todo, Sí, sí, trabajar claro. todo. Sí, sí. Entonces, pues realmente, creo que en el workshop que teníamos con la psicóloga Leslie, el workshop el último del año nos decía eso precisamente, ¿no? Que a veces creen que con conferencias, con pláticas pueden abordar todo esto y realmente, pues sí te sirve como método de información, ¿no? De psicoeducación, tal vez de conceptualizar algunas cosas, pero realmente un método de intervención como tal muy pocas veces se maneja o me atrevería a decir que casi nunca, ¿no? En ciertas instituciones tal vez, y estoy hablando de instituciones que lo buscan de manera privada. Nosotros como instituto, el IPAC tiene un sistema de apoyo a instituciones educativas, ¿no? En el cual precisamente abrimos esa posibilidad a las escuelas que quieran acceder a ese apoyo con un costo, obviamente, pues que nosotros podamos llevar asesorías psicológicas, algunos módulos de información, conferencias, talleres incluso, ¿no? Pero realmente creo que de manera pública es escaso, ¿no? Y a veces muy, muy pues desinformativo, en vez de informativo, perjudica más, ¿no? Entonces, Sí, pues queda esta parte que le compete ahora sí que en mayor parte al gobierno que mande el recurso necesario y a las autoridades pertinentes que realmente ocupen ese apoyo económico en donde se tenga que ocupar. claro, sí, sí. Sí, porque además, como tú mencionabas, sí es cierto, a veces creemos que con una plática ya vamos a poder generar grandes cambios, ¿no? Y realmente no es así. A lo mejor necesitamos un programa bien estructurado en conjunto con otras instituciones en donde demos seguimiento, no solamente por poco tiempo, ¿no? A lo mejor puede ser un proceso de años, a lo mejor también. Sí, Claro, se tendría que hacer bien un estudio, porque en lo sí, personal a mí me ha tocado por parte de aquí, del IPAC, con el SAPIE, el Sistema de Apoyo a Instituciones Educativas, y de manera particular que me ha tocado ir a algunas escuelas a dar conferencias, la gente sí se sensibiliza, o sea, sí detecta que